de verdad de poder tenerle a usted. Es de sumo privilegio, ¿verdad? Porque el tener un ministerio como este y que resida en Costa Rica, pues es de gran bendición. He estado conversando con las otras compañeras a nivel de Centroamérica y en realidad no lo conocen, ¿verdad? Y bueno, creo que no solamente va a ser así para nosotros, sino que yo lo comparto con ellas y pues yo creo que te van a molestar un poquitito para poder trabajar en unidad. Aquí tengo al equipo del territorio, que es la hermana Angie. Angie, levante la mano, por favor. Ella es del territorio Costa Atlántica, o sea, la mitad del país, desde lo que es Upala hasta allá Manzanillo. Y también tengo a la hermana Lidiet. Lidiet, levante la mano también. Ella es de todo lo que es la parte de Guanacaste, ¿verdad? Hasta llegar a la zona sur, igual el otro extremo de Costa Rica, pegar allá con Panamá. Y bueno, están las otras líderes que son líderes zonales y distritales y de repente tal vez hay alguna superintendente de escuela dominical que son maestros locales. Y bueno, estamos acá. La idea ahorita, Pastor Joss, es que usted les exponga, ¿verdad? Y que ellos puedan realizar sus consultas para ver cómo podemos implementar esto en nuestro programa para poderlo funcionar y que esté al alcance de todos. Así es que el tiempo es suyo y muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias, hermana, más bien por esta oportunidad. Para nosotros es un gran privilegio y teníamos muchísima expectativa de estar con ustedes hoy. Y no solamente de estar hoy, sino de lo que va a ocurrir a partir de ahora en todo Costa Rica con lo que ustedes puedan lograr y lo que pueden seguir compartiendo a mucha gente en las naciones, como ya lo has estado haciendo. Mi nombre es David Joseph Salazar. Resido actualmente en la ciudad de Atenas, en Alajuela. Y digo resido actualmente porque, bueno, normalmente estoy viajando por muchos lugares y Dios me suele mover de repente. Así que vivo con la maleta empacada, ¿no? Hace muchos años. Amo mucho servir al Señor. Soy pastor de tercera generación ya, es decir, mi abuelo, mi padre estuvieron en el ministerio o han estado en el ministerio. Mi abuelo fue uno de los primeros pastores de Costa Rica, especialmente en la zona del Golfo de Nicoya, Punta Arenas, y bueno, ahí empezó a los 17 años a servir al Señor sin preparación, pero con mucho deseo y a plantar iglesias y eso es lo que ese legado nos tiene acá. Y qué importante entender eso porque ese legado es de lo que queremos ayudarle a los padres a transmitir a las nuevas generaciones. Y es importante que conozcan un poco acerca de Global Children's Network, que como bien decías, muchos no lo conocen aún. Y bueno, realmente la idea nuestra es ser un ministerio que apoye a los que trabajan con las nuevas generaciones. Es decir, nosotros no nos dedicamos a trabajar con niños, aunque últimamente he estado muy apasionado con eso. De hecho, algunos hermanos de la Iglesia de Dios ya me invitaron a hacer una gira para evangelizar y estamos preparando un camión y llevar payasos, así que esperamos ir a hacer locuras por ahí. Así que si me ve llegar, por lo menos me saluda. Y será bueno conocerle personalmente y estaremos seguramente haciendo algunas cosas en los próximos días. Pero nuestro enfoque como Global Children's Network es poder ayudar a aquellos que trabajan con la nueva generación, buscar lo mejor que hay en el mundo, conectarlos, hacer alianzas para que puedan ustedes trabajar con sus equipos, con los niños, con los jóvenes, para impactar la nueva generación. Ahora, estoy seguro que ustedes conocen el término de la ventana 414, ¿verdad que sí? Y es un término que se ha popularizado en los últimos tiempos. Quiero contarle un poco porque ahí es donde nace Global Children's Network. Hace unos años atrás, en los años 80 aproximadamente, hay un misionólogo argentino llamado Luis Bush, que empezó a hablar acerca de una ventana geográfica del mundo
llamada la ventana 1040. Seguramente ustedes también han escuchado de eso. La ventana 1040 se convirtió en un planteamiento que Luis Bush mencionó como esa región del mundo donde la iglesia no estaba teniendo impacto, donde estaban la mayoría de los países musulmanes que hoy conocemos, norte de África, parte de Asia, y lo que él decía es que la iglesia había abandonado esta ventana y que esta ventana era una gran oportunidad para hacer algo importante. Así que ese planteamiento provocó que en los siguientes 10 años la iglesia del mundo entero cambiara su enfoque en las misiones y desde Costa Rica, por ejemplo, se enviaron muchos misioneros también a esta región y eso lo hicieron las agencias misioneras, las iglesias, empezaron a orar por esta región, empezaron a enfocar sus esfuerzos y se hicieron cosas significativas. Y bueno, eso sucedió en los años 80. En los años 90 apareció otra persona llamado Dan Brewster, un hombre muy importante. Yo no sé si ustedes han escuchado de él, que habla muchísimo sobre el trabajo con la niñez. También un misionólogo, pero enfocado en la niñez. Y él empezó a comentar de que había otra ventana, pero que no era una ventana geográfica, sino una ventana demográfica a la cual la iglesia no le estaba prestando atención. Y esta ventana demográfica tenía que ver con la niñez de los 4 a los 14 años de edad. Y él empezó a demostrar con algunas cosas que hacía de que, en primer lugar, la mayoría de personas que hoy en día han fundamentado su fe y están en la iglesia como adultos, recibieron al Señor entre ese rango de edad, de entre los 4 y 14 años. Y aunque no tenía mucho estudio científico del tema, él lo hacía comprobando esto con reuniones que solía ser invitado y preguntaba precisamente eso, ¿cuántos han recibido al Señor durante los 4 o 14 años de edad? Y casi que el 80% de la gente levantaba su mano. Y a raíz de esto se empezó a investigar más profundamente, se escribieron algunos artículos importantes con respecto a esto. El Instituto George Barna de Chicago empezó a hacer un análisis científico de la iglesia en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá específicamente, y se dieron cuenta que esta era una realidad. Pero también descubrieron que había un peligro. Y el peligro es el siguiente. La iglesia no estaba haciendo mucho actualmente por apoyar el avance y el discipulado dentro de este rango de edad. Que el enfoque de la iglesia tenía que ver con la gente mayor hoy en día, los programas de la iglesia, las actividades de la iglesia, todo estaba dirigido hacia al segmento de los adultos, inclusive la gran inversión financiera nunca se hacía con los niños y de hecho el presupuesto mundial de lo que invierte la iglesia en general con la niñez es del 0.001%. Es decir, de todo su presupuesto, eso es lo que hace la iglesia, invertir esa cantidad en la niñez. Y bueno, de repente algunos dicen, ya entiendo por qué me está yendo tan difícil con el dinero en la iglesia, con el ministerio de niños. Bueno, lamentablemente eso es lo que ha pasado. Y el enfoque que se ha dado ha provocado que se abandone en cierta medida este segmento dentro de la iglesia. Entonces también se descubrió lo siguiente, que lamentablemente los jóvenes o los chicos cuando llegan a los 14 años, el 85% de ellos que han estado en la iglesia abandonan la iglesia. Es decir, los niños que han estado ahí han abandonado la iglesia. Y que de esos que abandonan la iglesia, difícilmente regresan. Pero de los que quedan, que es un 15%, y logran permanecer en la iglesia, se dice que cuando llegan a la universidad, entonces el 90% de ellos empiezan a abandonar su fe y a cuestionar a Dios y no quieren ya nada más saber del Señor. Lamentablemente esto se vuelve una gran crisis, pero también, por otro lado, se convierte en una gran oportunidad que nosotros tenemos y por eso la ventana 414 se conoce como la ventana dorada o la puerta dorada o la puerta de oportunidad, porque si la iglesia hace algo,
entonces podemos cambiar el destino de la iglesia a nivel mundial. Es decir, ya sabemos que dentro de los 4 y 14 años es la edad idónea, es la mejor temporada en la vida de una persona para fundamentar su fe. Y si hacemos este trabajo bien hecho, el resultado que vamos a tener va a ser excepcional y vamos a garantizar que la iglesia esté presente, creciendo y avanzando durante muchas generaciones hasta que el Señor Jesucristo regrese, por supuesto. Ahora, hoy en día tenemos una radiografía que tenemos que examinar. Por ejemplo, si ustedes ven lo que está pasando en Europa, Europa era un continente lleno de países cristianos. Inclusive las grandes coronas y las casas reales establecieron el evangelio como el fundamento de la vida de una nación. Por eso muchos países como los nórdicos, Dinamarca, Suiza, Suecia, Finlandia, Islandia, sus banderas tienen una cruz, porque ellos determinaron que la iglesia o el evangelio o el mensaje de Jesucristo fuera el fundamento de la vida de estas naciones. Hoy sabemos que lamentablemente ellos perdieron sus generaciones y esto provocó lo siguiente. Europa se convirtió en un continente humanista, donde el gran Dios de cada persona es su propio ser. Y eso los ha llevado al ateísmo, por supuesto. Pero hoy hay otra situación, un fenómeno que está ocurriendo en Europa. Dejó de ser un país humanista y se está convirtiendo en un continente musulmán. Y si ustedes se dan cuenta, los países europeos están llenándose del Islam. Y no es raro hoy ver que en las grandes ciudades europeas ya las iglesias están cerradas, algunas se convirtieron en bares y discotecas porque vendieron los edificios y se están levantando grandes mezquitas. Y eso es lo que está pasando en Europa. Y escuchando a una entrevista de una periodista española en Barcelona que le hacía a un musulmán, me llamó mucho la atención porque le preguntó, ¿por qué ustedes los musulmanes vienen a Europa y tienen tantos hijos? Y él dijo lo siguiente, bueno, nosotros tenemos muchos hijos porque nosotros amamos a la familia. Sin embargo, ustedes los europeos no quieren tener hijos, ustedes aman a los perros y los gatos. Y esa realidad ha hecho que el continente europeo hoy está convirtiéndose en un continente musulmán. Entonces entiendan eso. Cuando se perdió una generación, se dejó de hablar de Dios, se dejó de hablar del evangelio y empezó a nacer el humanismo, pero luego el Islam entendió que había una estrategia para islamizar las naciones y era llegar, emigrar y llenar la tierra con hijos. Y eso es lo que están haciendo en Europa. Es lo que está sucediendo en Norteamérica, hermanos, hoy en día. Todos ustedes saben que los Estados Unidos, inclusive Canadá, fueron países fundamentados en el evangelio. Ayer precisamente escuchaba en un partido de hockey el himno de Canadá y es un himno dedicado a nuestro Señor, a Dios. Y lamentablemente hoy Canadá y Estados Unidos están viviendo el mismo fenómeno de Europa. Abandonaron su fe, abandonaron sus generaciones, se han convertido en unos países llenos de humanismo, pero estamos viendo también el fenómeno del Islam que está empujando hacia arriba. Y esto está ocurriendo. Ahora, hablemos también de Corea, Corea del Sur. Corea, el país que se conoce como el país del gran milagro coreano, provocado por el evangelio. Un país que inclusive su idioma fue regulado por causa de la distribución de la Biblia. Es decir, Corea tenía un dialecto mezclado entre chino, algo local y japonés, y los misioneros lograron normalizar, estandarizar el coreano a través de la distribución de la palabra de Dios. Y esto fue algo extraordinario. Luego de la Gran Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, que el país quedó totalmente devastado, se levanta un movimiento de fe, de oración, de milagros, y Corea a partir de los años 80 empieza a repuntar como una gran potencia. Hoy en día es un país que logró avances tecnológicos y económicos impresionantes, iglesias enormes.
Es más, Corea es el país que más misioneros envía y sostiene financieramente en el mundo entero. Pero mire lo que está ocurriendo en Corea. Hoy los coreanos están llorando por sus generaciones. Porque a los hijos de la guerra que vieron este gran milagro de Corea, que sus padres les enseñaron la fe, ellos entraron en una comodidad, en una zona de confort, ya no necesitaban muchas cosas, ya estaban bien, tenían una gran economía y ellos abandonaron el hecho de llevar a sus hijos, a la tercera generación, a los pies de Cristo. Hoy las iglesias de Corea están vacías de jóvenes. Muy pocas iglesias están haciendo algo por la juventud en Corea. Y aunque hay algunas que hacen grandes esfuerzos, Corea tiene una gran realidad. Corea es el país con la mayor tasa de suicidio juvenil del mundo entero. Corea es el país más endeudado del mundo entero hoy en día a nivel personal. Es decir, la gente está llena de deudas y hoy está en día de moda en las redes sociales y todo el mundo anda hablando del juego del calamar, que por ahí se ha mencionado bastante, que demuestra en cierto sentido la desesperación que están viviendo los coreanos por la economía. Entonces, ¿qué está pasando en un país que conocía tanto a Dios? Ahora, y con eso termino la introducción. Hace unos años recuerdo un coreano acá en Costa Rica reunido con algunos pastores que se arrodillaba y lloraba delante de nosotros y nos decía rogando, por favor, no se olviden del evangelio puro y no se olviden de sus hijos y sus generaciones. Mi país perdió el norte. Ustedes no tienen que hacer lo mismo en Latinoamérica. Y hermanos, Latinoamérica es una tierra bendecida, tenemos grandes oportunidades, somos una región de gente especial, pujante, hemos tenido la capacidad de impactar al mundo con el Evangelio. Hoy estamos impactando Norteamérica con el Evangelio, si ustedes no lo sabían. Es una realidad. Estos países espiritualmente se sostienen por iglesias más llenas de latinos que están empujando un mover de fe diferente o nuevo, pero la realidad es esta. Tenemos que tener cuidado de nuestras generaciones. Y esto es lo más importante y para eso estamos acá, para hablar de la necesidad de lo importante que tiene que ser para todos nosotros el enfoque en la nueva generación. Dado que nosotros, como les digo, somos un ministerio de entrenar a los que trabajan con la niñez, hemos decidido a ustedes darles una sesión de entrenamiento rápida de 4 semanas. Trataremos de estar no más de 1 hora 20, 1 hora 15, para hablarles de las verdades de lo que es el discipulado generacional, lo que nos identifica y lo que queremos compartir con ustedes. Así que vamos a hacer primeramente eso durante las siguientes semanas. Vamos a hacer con ustedes lo que hacemos con los pastores, un proceso de concientización para que ustedes comprendan lo que en algún momento tenemos que hacer con los pastores. Y después de eso vamos a abrir un classroom en Google donde ustedes pueden personalmente entrar, llevar su proceso de entrenamiento. Así que a través de Jenny vamos a estar coordinando todo esto para ustedes. Pero hoy vamos a empezar con el primer tema y espero que si al final tiene alguna pregunta, así que anótela por ahí, saque cualquier dato importante que quisiera compartir para poder al final hablar de ello y poder evacuar cualquier duda que usted pueda estar teniendo. Vamos a ver cómo me acomodo por acá porque estoy tratando de usar un nuevo computador. Mientras se pasa este acomodo, por favor, hermanos, les pido que todos tengan su microfonito apagado para que no interrumpamos y se nos corte allí la comunicación que nos está dando el pastor. Gracias. Gracias, muy bien. Ok, vamos a ir al inicio, porque estamos en el final ya. ¿Me pueden ver la pantalla? Sí. ¿Me confirmas, por favor, Jenny? Muy bien.
Ok, vamos a hablar acerca de lo que es nuestra plataforma de entrenamiento para las familias y para la niñez, que tiene que ver con lo que llamamos el Club Malaquías y después vamos a ir viendo por qué también se llama Club Malaquías. Así que recuerden, nuestro nombre ministerial es Global Children's Network, como lo dice el logo ahí abajo, y nuestra plataforma, la que vamos a ofrecerles a ustedes para que la accesen, se llama Club Malaquías. Ahora, aquí tengo una pregunta y yo quiero que usted la responda. ¿Qué es lo que ustedes consideran que marca la diferencia en el desarrollo espiritual y moral de un niño? Pregúntese, ¿será la escuela dominical, que es una gran bendición que tengamos escuelas dominicales? ¿Serán los cultos de la iglesia lo que marca diferencia? ¿Serán los programas de la iglesia lo que está provocando el desarrollo espiritual y moral de los niños? Quiero que se haga esa pregunta y si alguien puede responderme rápidamente, abra su micrófono y me dice, pastor, yo creo que es tal cosa. ¿Alguien quiere contestarla? Bueno, entonces, como... Bendiciones, Sí, adelante. bendiciones, bendiciones. Yo pienso que lo que marca el desarrollo espiritual del niño es el testimonio que damos las personas adultas, seamos maestros, líderes en cualquier área, pastores o aquella persona que el niño tenga en alta estima. Muy Si bien. yo como persona adulta, mi hijo tiene alta estima en mí, yo voy a desarrollar un nivel espiritual y mi hijo va a imitar ese nivel espiritual, ese desarrollo espiritual. Excelente, Ana, te agradezco mucho tu respuesta. Precisamente, ¿qué es lo que hay de los padres entonces? Porque es importantísimo, como dice Ana, el modelaje. ¿Qué yo estoy modelando a mis hijos o a ese niño que yo estoy influenciando, sea un maestro de escuela dominical? Pero recuerden que la primera persona que influencia, los primeros que influencian y forman la vida de los chicos son los padres. Entonces, desde una perspectiva bíblica, hermanos, los padres son los que tienen este llamado a llevar a sus hijos a la iglesia o a formarlos en la casa. ¿Qué tal si hacemos ambas cosas, por ejemplo? Porque la mayoría de gente tiene esa idea, ¿no? Bueno, yo al niño lo llevo desde pequeño a la casa y a la iglesia, este es mi compromiso en su formación espiritual. Eso me respondió un padre. Eso es lo que yo hago todos los domingos. Lo pongo en el carro y lo llevo ahí donde el pastor para que le enseñe. Bueno, realmente yo creo que ambas cosas, y esto es lo que queremos decirles, son importantes para el desarrollo espiritual y la formación de ese hijo en el Señor o los hijos en el Señor. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de padres cristianos no forman espiritualmente a sus hijos en casa. Esa es la realidad. Y esto es lo que hemos descubierto. Los padres han recibido poca o ninguna información sobre la crianza de los hijos desde la perspectiva bíblica. También hemos descubierto que se debe en gran parte a que los pastores han recibido poca o ninguna información sobre la parentalidad bíblica o cómo enseñar a los padres a realmente influenciar a sus hijos espiritualmente. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Realmente yo nunca en el Instituto Bíblico me dieron un curso de esto, de mira, así es como que hay que enseñar a los padres a gestionar la vida espiritual de los hijos. Nunca sucedió. Y lamentablemente es algo que se está obviando en muchísimos lugares. Hoy en día estamos haciendo un programa de entrenamiento para uno de los institutos de entrenamiento bíblico más grandes del mundo entero, precisamente para enseñarles esta gran verdad y ayudarles a las nuevas generaciones de ministros a que puedan entender que esto tiene que ser parte fundamental de la vida espiritual de las familias y de lo que ellos hacen como ministros. Por cierto, esto que estoy presentando se los voy a pasar o Jenny se los va a dejar a ustedes después en un PDF, así que si están ahí corriendo por tomar notas, tranquilos, disfruten lo que estamos hablando, guárdenlo en su corazón, que es lo más importante. Y después usted puede rayar ahí el documento cuando lo imprima y le vamos a pasar también la grabación para que la repase en casa. Así que nada se le va a quedar por fuera, no se preocupen. Entonces,
los padres han llegado a creer por esta causa que el desarrollo espiritual de los hijos solamente ocurre en las iglesias, o es decir, en el edificio de la iglesia realmente, en las cuatro paredes, porque eso es lo que han creído, eso es lo que hemos enseñado a través del tiempo y a eso nos hemos limitado lamentablemente. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el discipulado de la nueva generación? Miren, hermanos, la misión principal de la iglesia sigue siendo la misma, esa no ha cambiado. 2000 años de ser la misma. Id y hacer discípulos. Mateo 28, del 18 al 20, ya ustedes conocen eso. Nunca ha cambiado la misión de la iglesia, ese es el enfoque que ha tenido. Y la misión principal que tienen los padres sigue siendo la misma. Y esta misión, vamos a descubrir que está que es enseñar diligentemente a los hijos, está plasmada desde hace miles de años, 6000 años de existir casi, en Deuteronomio capítulo 6, verso del 5 al 7, lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta imagen que está acá. Miren qué interesante, se las voy a detallar. Esta imagen que tiene un tubo grande, esos son bolitas de ping pong, bolitas de ping pong. Y acá abajo, en la parte de abajo, tenemos una jarrita de vidrio con bolitas de ping pong. Vea qué interesante, porque esto representa la cantidad de horas que tienen los hijos con los padres o los padres con los hijos en el hogar para poderles enseñar de Cristo. Los padres tienen 3000 horas al año y esto representa esta gran torre de pelotas. En cambio, la iglesia tiene en promedio 40 horas al año para poder enseñarle a los niños las verdades de la palabra del Señor. Y esta es la razón por la que precisamente la responsabilidad principal de discipular está en los padres. Esta es la verdadera razón. ¿Por qué? Porque saben una cosa, el tiempo para discipular a los muchachos o a un discípulo más bien en general es muy importante. Ahora, todos sabemos, hermanos, que Jesucristo tardó bastante tiempo haciendo un discipulado con su equipo. Y todos saben que ese discipulado tenía ciertas características y ese discipulado provocó levantar un equipo que pudiera sostener la vida de la iglesia. Ahora, aquí hay un gran debate porque dicen algunos que duró 3 años haciéndolo, otros están diciendo que no, que realmente no fueron 3 años, que el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra fue menos, pero bueno, la verdad es que si fue 1 año, 2 años o 3 años, ese discipulado, ¿cuándo lo hacía Jesucristo? Miren, hermanos, a mí me gusta creer a veces que Jesucristo le decía a los apóstoles, muchachos, ¿saben qué? Me compré una máquina de hacer capuchinos. ¿Y que sabe qué vamos a hacer todas las semanas? Martes en la noche, los espero en mi casa. Y el martes por la noche vamos a tener un tiempo de discipulado. Vamos a venir, nos tomamos un cafecito, estamos 1 hora y después de tomar café y conversar, yo oro por ustedes y ustedes se van para su casa y así es como voy a ser los discípulos y pescadores de hombres. Bueno, aunque esta historia suena ridícula, porque no es lo que sucedió, lamentablemente es lo que hacemos. Nosotros creemos que el discipulado hay que ponerlo en un espacio a la semana y que eso es todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este discipulado intensivo del Señor con el mejor discipulador de discipuladores después de que se acabó ese tiempo de estar con ellos? Miren, cuando vinieron los desafíos de la vida a tocar la puerta de los apóstoles, de los discípulos, todos salieron huyendo. Y Jesucristo tuvo que después de resucitar, después de haber muerto, después de resucitar, venir durante 40 días a decirle, muchachos, ¿qué pasó? Volvamos otra vez de nuevo.
para traer entendimiento de lo que todos se les había olvidado. Entonces, dígame una cosa. ¿Qué pasa hoy en día con la cantidad de horas que nosotros tenemos para discipular a los chicos? ¿Será suficiente para que cuando lleguen a los 14 años, por ejemplo, y los desafíos de la vida les toquen la puerta? Las tentaciones de este mundo, las drogas, la ideología de género, las relaciones ilícitas sexuales, todas esas cosas que hoy están tocando la puerta de sus corazones en la escuela, en el colegio, en la vida, en el vecindario, a través de las redes sociales. ¿Ustedes creen que el tiempo que tenemos es suficiente para generar campeones de la fe? Verdaderamente estamos haciendo un gran esfuerzo, llevándolos a la iglesia, haciendo escuela dominical, haciendo actividades para jóvenes, y oramos para que algo suceda, pero tengo muchos testimonios de padres que después de estos espacios llegan y me dicen, pastor, ¿sabe qué? Mis hijos eran los líderes de alabanza. Hoy no quieren nada con la iglesia. Mi hija, me decía una pastora, era la pianista de la iglesia. Se fue a la universidad. Hoy es una chica que vive en una unión lésbica con otra mujer. Y así hemos escuchado muchísimos casos de muchachos que en este tiempo lamentablemente están abandonando la fe, seducidos por las presiones de este mundo. ¿Cuál es la realidad, hermanos? El tiempo que tiene la iglesia no es suficiente para ser campeones de la fe. El tiempo no está en la iglesia. El tiempo está en la familia. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, todo lo necesario para empezar a trabajar y convencer primeramente a los pastores de que ellos tienen que hacer algo y segundo a los padres de la iglesia para que ellos se comprometan con nosotros a levantar esta nueva generación para la honra y la gloria del Señor. Es posible, se va a realizar porque está sucediendo en el mundo. Tenemos testimonios también de muchísimos lugares del mundo, de China, de Taiwán, de Hong Kong, de países africanos, de la India, que han estado entendiendo esta realidad y han estado logrando hacer lo que llamamos la alianza padres e iglesia para poder discipular la nueva generación. Ahora, ¿qué necesitan los padres? Los padres necesitan ser capacitados. Los padres necesitan ser designados, comisionados para comenzar su trabajo en el hogar y en la iglesia. Y este deber que les estoy hablando, y como ya sabemos, es un deber dado por el Señor. Esta es una gran oportunidad que ellos pueden tener y también tienen que comprender, hermanos, que los hijos es la herencia del Señor que tenemos para siempre. Hoy los padres están afanados teniendo cada uno una profesión, cada uno un trabajo, a veces hasta trabajando de más. ¿Por qué? Porque queremos dejar una herencia a los hijos. Pero hermanos, una herencia trabajada por 20, 30 años, puesta en las manos de un heredero que no tiene los fundamentos de Dios, la puede echar a perder en un solo día. Entonces, no es tan importante la herencia como que nosotros trabajemos en el heredero. Y eso es algo que tenemos que pensar. Los padres se preocupan porque sus hijos estudien, vayan a la universidad, pero no se están preocupando porque tengan los fundamentos de la fe. Como líder juvenil que fui hace un tiempo, muchos padres castigaban a sus hijos diciendo, no puedes ir al grupo de jóvenes. No puedes ir a la actividad de la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué los castigan con esto? Más bien deberían incentivarlos a ser parte de la vida de la iglesia, a ser discipulados, a ser formados. Pero es que los padres no entienden muchas veces esta realidad. Nosotros tenemos que transmitir esta realidad y cambiar la perspectiva. Ahora,
Nosotros necesitamos poco tiempo para entrenar a los padres realmente, pero quiero hablarles de nuestra fuente de autoridad, de nuestra fuente de lo que dice la palabra del Señor. Hace mucho tiempo Moisés, recuerden que se preparó para partir. Ustedes recuerdan la vida de Moisés rápidamente. Él vivió 40 años siendo preparado como príncipe de Egipto. 40 años el Señor lo lleva al desierto a aprender a pastorear ovejas, a conocer el desierto. ¿Por qué? Porque después lo iba a llamar para guiar a todo un pueblo a través de ese desierto. Y luego Moisés, por 40 años más, tiene que guiar a este pueblo de Israel. 120 años fue su vida, y a los 120 años, en el ocaso de su existencia, el Señor le dice a Moisés que él tiene que partir, que él no va a entrar a la tierra prometida, y no vamos a discutir el por qué, simplemente es lo que el Señor decide. Pero Moisés le da una oportunidad de hablarle al pueblo. Él quería que Israel pudiera escuchar de su voz algunos consejos importantes, porque Moisés lo que quería era que Israel entendiera que había que transmitir la fe de una generación a otra. Y estas fueron algunas de sus últimas palabras, y estas palabras se las compartió a los padres específicamente. Y vamos a ver lo que dicen estas palabras, porque esta escritura es para todas las edades. Dice por ahí: amarás al Señor tu Dios con con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas, y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con estos mandatos que hoy te entrego. Y repíteselos a los hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, Moisés está diciendo al pueblo de Israel: ustedes van a entrar en una tierra prometida, ustedes van a poseer esa tierra. Sus padres que salieron de Egipto recibieron esta promesa, murieron en el desierto, pero ustedes que nacieron acá en el desierto ahora tienen la oportunidad de alcanzar esta promesa, y el deseo de Dios es prosperarlos en esta tierra, que vivan por miles y miles de generaciones. Pero el secreto de todo es esto: amen al Señor con todo lo que tienen y hablen de esto a sus hijos en todo tiempo. Moisés le está diciendo a Israel que el secreto de un legado generacional, de la bendición del Eterno sobre nuestras vidas, es no dejar de contarle a los hijos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hablarles de las maravillas, hablarles de sus grandezas. Y esto es lo que tenemos que hacer con los hijos. Entonces, yo no sé si usted lo sabía, porque este pasaje es un pasaje fundamental en la fe del pueblo judío hasta el día de hoy. Este pasaje se conoce como el Shema Israel. En otra versión dice: escucha Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus recursos, etc. Ahora, ¿por qué se le dice el Shema Israel? La palabra Shema es la palabra hebrea escucha. Y cuando en hebreo se dice escucha, no estamos diciendo que solamente abramos el oído o que solamente pongamos atención, sino que lo pongamos en práctica. En hebreo la palabra Shema significa escucha, guarda en tu corazón y ponlo en práctica. Eso es lo que significa la palabra Shema. Se lo repito: escucha, guarda en tu corazón y pon en práctica, porque la palabra nos enseña muchísimas veces que el lugar donde se guarda la palabra es el corazón. El corazón es el tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y por eso el Señor les está diciendo esto a Israel. Ahora, los judíos ortodoxos oran este pasaje todos los días y lo hacen 2 veces al día. Y los padres judíos exactamente saben lo que significa y lo que Dios espera de ellos. Y por eso, aunque usted no lo crea, los judíos siguen siendo judíos, aunque vivan en China, Costa Rica, Israel, Argentina, en cualquier parte del mundo. Ellos no abandonan su legado de fe y su legado generacional. Ahora, ¿qué pasa con nosotros?
que tenemos no solamente la fe en el Señor Dios Todopoderoso, sino que tenemos la salvación que Él nos brinda a través de Jesucristo. Porque se nos ha perdido el hablar esta realidad de generación en generación. No podemos dejar de contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y realmente lo que Moisés nos está diciendo son cuatro cosas importantes. Número uno, tus hijos necesitan ver que amas a Dios. Esto es lo más importante, porque los hijos no hacen lo que tú dices. Los hijos hacen lo que ven a un papá hacer. Y esa es la razón por la cual muchos de los hijos abandonan la fe. Porque el único día que ven cristianismo en la casa es cuando van a la iglesia. El único día que ven a los padres bien portados es cuando está el pastor predicando. Y el resto de la semana, lamentablemente, los hogares no practican la fe, no viven una espiritualidad, se les olvida. Y esta es una realidad, hermanos. Y por eso los hijos dicen, yo no puedo ser como mis padres, que vienen el domingo y hacen todo un protocolo, pero el resto de la semana pelean, gritan, nunca abren las escrituras. Y esto es lo que se ha perdido en los hogares cristianos de la mayoría de personas, hermanos. Así que no podemos dejar de hablar las verdades de Dios todos los días. Los hijos necesitan ver esto. Número dos, los hijos necesitan vernos caminar con Dios. Ellos necesitan saber que nuestras decisiones no son nuestras, son las que Dios dirige a nuestro corazón. Nuestros hijos necesitan ver que nuestra sabiduría no es la humana, es la que viene del Padre que nos ilumina. Ellos necesitan entender cómo nosotros tenemos realmente confianza para que en cada decisión sea el Señor que guíe nuestro camino. Número tres, ellos necesitan también que la palabra del Señor les sea enseñada de manera diligente. Y número cuatro, tenemos que hablar continuamente de la palabra de Dios en el hogar. Y para esto existe el Club Malaquías. Porque lo que andamos buscando es que la conversación espiritual se convierta en el estilo de vida de todas las familias del mundo entero. Que todos los días en los hogares se hable de Dios, se hable de lo que Él está haciendo. Esto es lo que está ocurriendo. Hermanos, y quiero decirles lo que está pasando, al menos en este cantón donde estoy viviendo ahora, el cantón de Atenas. El mejor clima del mundo, no sé por qué le dicen así, porque es un calor terrible, pero así le llaman. Y aquí viven muchísimos extranjeros hoy en día. Solamente yo vine hace como 3 años a un evento, habían 10,000 europeos que viven acá en este lugar. Y Atenas se ha convertido famoso en el mundo entero, esa es la realidad. Pero ¿saben qué está sucediendo en Atenas? Los jóvenes están suicidando. ¿Saben qué está pasando en Atenas? Una niña sacó un puñal en medio de su clase, una niña de 5º grado, y apuñaló a una compañera y hasta el profesor en la clase, en la escuela. Hay jóvenes que se están perdiendo. Una maestra que es parte de nuestro equipo me decía, pastor, estoy impresionada de los casos que vemos todos los días de niños y muchachos con tendencias suicidas. Un muchacho que estamos trabajando que dice que quiere asesinar a toda su familia. Cosas que realmente son lamentables. Pero yo caminaba hace unos días por las calles de este pueblo, de este lugar, y una de las cosas que me inquietaba era que hace mucho tiempo, cuando yo era niño, cuando caminaba por cualquier barrio de mi país, veía rótulos que decían Jesucristo es el Señor, y un versículo por un árbol, y un versículo por otro lado, y conocía al hombre que se encargaba en este país de andar rotulando las calles del país con versículos del Evangelio. Yo no sé si él falleció ya, pero él tenía su carrito, recuerdo, y él mismo hacía los rótulos, y él viajaba por las carreteras de este país y pegaba en los árboles estos versos bíblicos. Y yo dije, se ha dejado de hablar de Dios. Se ha perdido la conversación espiritual. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestras escuelas y colegios? El hablar de Dios es una ofensa, es prohibido.
La gente no quiere que se hable de Dios. Y esta es la estrategia que el enemigo está usando para que nuestras generaciones se pierdan. Entonces, si en el hogar tenemos autoridad los padres de hablar lo que nos dé la gana, tenemos que hablar de Dios. Y tenemos que hacerlo con autoridad. Y no podemos dejar ese lenguaje de fe, de a contar los testimonios del Señor para que nuestras generaciones vean las grandezas. Porque realmente esto se trata del Club Malaquías. Es tan fácil como contar historias. No estamos diciendo a los padres que estudien teología, ni que vayan a un entrenamiento intensivo de Biblia. Les estamos diciendo, hablen de Dios en sus hogares, cuenten las historias de Dios, cuenten los testimonios, conversen con sus hijos, sus experiencias espirituales para que marquen el corazón de sus generaciones. Y nosotros lo que les enseñamos en el Club Malaquías es que también entiendan que hay una historia de Dios que nosotros tenemos que compartir. Y por cierto, esto es muy importante porque si usted no lo ha visto de esta manera, todos los que tenemos Biblia tenemos que reconocer lo siguiente. La Biblia no solamente es un libro teológico, no es un libro religioso, no es un libro catedrático de estudio, aunque para eso lo usamos, pero realmente la Biblia tiene algo muy interesante. La Biblia es un libro de historias. Hermanos, todos ustedes saben que la Biblia tiene 66 libros. Pero si yo le pregunto cuántas historias tienen, probablemente no me puedan decir. Y esto es una razón, y esto es por lo siguiente. La Biblia tiene tantas historias, pero hay historias que tienen historias dentro de sí mismas. Y de una historia bíblica podemos sacar muchísimas historias diferentes. La Biblia es un libro que cuenta la gran historia de Dios de generación en generación. Y sabe que lo más interesante, hermanos, que nosotros todos debemos de reconocer que también nosotros somos parte de la gran historia de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que cuenta historias. El gran tema de la Biblia tiene que ver con la redención, que es el tema central, todos lo sabemos. Pero esta historia de la redención se cuenta a través de muchas historias. Y todas ellas juntas nos ayudan de guía para contar verdades y principios espirituales. Ahora, ¿por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué Dios decidió que sus historias quedaran plasmadas a través de las escrituras? Y la razón es porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios de historias y a nosotros nos diseñó para las historias. Y Él escogió comunicarse con nosotros a través de ellas. Y así es como los padres lo pueden hacer de una manera sencilla. Es más, si todos ustedes hoy se van al cine, por ejemplo, y ven una película, fácilmente ustedes después del cine pueden contar la historia que vieron. Y esta es la realidad. Los niños cuando escuchan las historias, las pueden guardar en su corazón y no las dejan de compartir. Y esto es lo que hace el pueblo judío, esto es lo que Moisés le está diciendo a los padres de hacer. No dejen de hablar de las cosas que Dios ha hecho con ustedes, de generación en generación. Y como todos somos parte de la historia de Dios, también es importante reconocer que todos tenemos algo que contar. El otro día, caminando por las calles de Yucatán con el pastor Héctor, que trabaja con nosotros por allá, él me encontró su historia, me contó la historia de cómo él era un niño muy pobre, y era un niño tan pobre, que vivía en un lugar muy alejado de las ciudades, con muchas necesidades, y no tenían ropa, y eso me impactó mucho, no tenían ropa, ellos tenían que usar trapos viejos, y su mamá los pegaba y hacía algo para cubrirles, pero no era ni siquiera algo que podían llamar ropa. Y él me contó las luchas que tenían, cómo su mamá hacía pan todas las mañanas y ellos se levantaban de madrugada, tomaban ese pan, viajaban por los pueblos vendiendo el pan y así es como lograron subsistir hasta que él pudo salir de su casa siendo ya un joven y trabajó en una ciudad y empezó a enviar dinero para ayudar a sus hijos y a su familia, perdón, y después de un tiempo, siendo un joven con tantas carencias, encontró el amor de Dios con un grupo de jóvenes que lo invitaron a la iglesia y ahí recibió al Señor y se convirtió
en un apasionado por el evangelio y decidió convertirse en pastor. Y hoy es un pastor que sirve a mucha gente, a miles de personas en todo México y las naciones. Y esa es la historia del pastor Héctor. ¿Y sabe cómo le conté esa historia? Así de fácil como él me la contó. Me la aprendí en una conversación y nunca se me va a olvidar porque me quedó guardada en el corazón. Entonces me pueden olvidar muchos versículos seguramente, o se me puede olvidar doctrina y teología, pero sabe una cosa, que a nadie le pueden quitar del corazón: las historias de Dios. Porque las historias de Dios hablan de tu experiencia personal. Y a ti te pueden debatir doctrina, te pueden debatir teología, te pueden debatir escatología, pero nunca te podrán debatir tu historia con Dios. Porque es tu experiencia, es tuya. Y cuando tú la has guardado en el corazón y cuando tú la compartes con ese entusiasmo a los demás, tú marcas la vida de otras personas, bendices a otros corazones. Y hoy en día, por ejemplo, el sábado pasado me reunía con mis hermanas y mi esposa y mis hijos y contábamos historias de cuando éramos niños y cómo experimentábamos ciertas circunstancias de la fe. Y me impresionaba ver a mis hijos extasiados, que dejaron el celular, dejaron las redes sociales, dejaron la computadora y se sentaron así en la mesa, impactados, escuchando esas historias. Hermanos, la gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esas historias son de bendición. El resultado que tendremos es lo que dice Deuteronomio. Se logrará transmitir esta realidad de generación en generación. Las historias basadas en la Biblia podrán provocar una cultura en el hogar donde la conversación espiritual, la conversación moral, la conversación bíblica florece cada día. Y esta es la fórmula: historias bíblicas más principios espirituales van a traer sabiduría a nuestras generaciones. Y eso es lo que queremos. Ahora, con respecto al discipulado, la formación de discípulos es un tema muy recurrente, como ustedes saben, en los evangelios. Y el hacer discípulos es algo laborioso, es algo intensivo, pero el Señor para eso designó a los padres, para que ellos formen a sus hijos. Y yo creo que eso es un nuevo paradigma, es algo que puede marcar la historia. Y así como lo estamos viendo de muchísimos lugares, de muchísimas congregaciones, de muchísimas familias sobre todo, que pueden empezar a ver cómo a través del discipulado generacional sus familias empiezan a ser totalmente transformadas para la honra y la gloria del Señor. Ahora, ¿cuáles son las 4 componentes básicos de un discipulado? Número 1, la Biblia, fundamentalmente. Aprenderla, desarrollar esa cosmovisión bíblica para la vida, levantar las escrituras como la principal fuente de nuestra existencia, el fundamento de nuestra vida, y desarrollar la sabiduría y el discernimiento a través de ella. Número 2, la oración. Tenemos que aprender a enseñarles a orar a los hijos, y esto es muy importante. Yo no he escuchado ninguna iglesia que haga un discipulado intensivo de oración. A veces, cuando los primeros cristianos empiezan a aparecer y a empezar a formar su fe, es importante enseñarle a los hijos a orar, que ellos se conecten con el Señor a través de la adoración, de la confesión de su situación personal, de la gratitud y del suplicar o clamar al Señor. Y nuestros hijos pueden aprender de esta manera cómo caminar con Él todos los días. Número 3, es importante trabajar en la memorización y en la meditación de la escritura, y para eso nosotros proporcionamos también segmentos de la palabra que los chicos pueden aprender a través del Club Malaquías. También meditar en las verdades bíblicas espirituales es parte de lo que hacemos en el Club Malaquías. Y número 3, también les enseñamos a los chicos cómo esto se aplica a nuestra vida diaria. ¿Cuál es la aplicación práctica que tiene la escritura en nuestra vida? Y número 4, que también lo hacemos en el Club Malaquías, cómo ellos pueden testificar acerca de lo que ellos han aprendido y de cómo Dios cambia sus vidas. Y así es donde nosotros empezamos a convertirnos en las manos, en los pies del Señor Jesús, y practicando la presencia de Él a través de nosotros, y convertirnos en sal y luz
de toda la tierra como nos corresponde. Entonces, ¿será que como padres podemos hacer esto? Claro que sí, lo podemos hacer muy bien. Y esto es lo que tenemos que animar a todos los padres de la congregación, a que se comprometan a hacer parte de este gran movimiento y a marcar diferencia en muchos corazones. Mostraremos a través del Club Malaquías de que esto es fácil, que es divertido y se puede hacer en el hogar y es algo que no tiene ninguna complicación. Así que esto es el principio de lo que queremos conversar con ustedes. Así que ya cumplimos una hora como lo prometimos y queremos realmente que usted se vaya con esta inquietud. ¿Cómo podemos ir convenciendo a los padres de que algo grande tiene que suceder y puede suceder en sus propios hogares, trabajando con sus hijos, discipulando una nueva generación? El Club Malaquías es la plataforma para colaborar con ustedes en esto. Después iremos viendo el cómo se hace, porque seguramente ya están ustedes. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo es? ¿Y por dónde empezamos? Queremos ir con calma, queremos que incorpore en su corazón estos principios, porque si usted se convence, usted va a convencer a muchos más y usted va a impactar a otros con esta realidad de que podemos marcar diferencia en una nueva generación, empezando con los padres. Así que, hermanos, el tiempo de preguntas empezó, así que espero que todo haya quedado muy bien en sus corazones y que lo vaya asimilando. Y si quiere compartir algo, por favor, levante su mano, abra su micrófono. Ese es el tiempo para ustedes. Jenny, ¿vas a decir algo, compartir algo? Sí, sí, muchas gracias, Pastor. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero explicarles a todos los que nos acompañaron hoy que esto es una bendición porque hemos tenido por todos estos 8 años capacitaciones, pero dirigido a lo que es el maestro atendiendo al niño, ¿verdad? Y tal vez de repente de una forma muy esporádica o simplemente porque era conveniente, tal vez una vez en el año hicimos tal vez el culto de niños, ¿verdad? Y entonces se aprovechó para trabajar con los padres. Pero siempre hemos tenido muy claro que es sumamente necesario e indispensable que seamos nosotros los maestros el apoyo y no los papás el apoyo, porque es bíblico, ¿verdad? Es su responsabilidad no solo darles de comer y trabajar y darles estudio, ropa y todo, sino que también está el asunto de la palabra. Y bueno, todos los que nos acompañan. La temática de esto es que estamos conversando con el pastor Joe para poder conseguir esta didáctica y así poder introducir a los papás para que entonces ellos puedan contar esas historias. Lo que queremos con ustedes, maestros, es que queríamos presentárselo a ustedes hoy primero porque vamos a lanzarle a los pastores con una carta, con una introducción que queremos trabajar con esto, pero no queríamos dárselo primeros a ellos sin que ustedes lo conocieran primero y que lo interiorizaran ustedes para que cuando ellos les pregunten a ustedes, maestros y líderes, entonces ustedes ya saben de qué se está hablando y que pueda dar fe de lo que se está diciendo y entonces pueda incluso ampliarles más el conocimiento a ellos con respecto a esta alianza que queremos realizar, ¿verdad? Para trabajar con los papás. Entonces, queda aquí abierto ahorita si quieren hacerle alguna pregunta al pastor Joe, para que entonces puedan realizarlo. Vaya, tan claro quedó. Como las aguas del río Pirilla, dicen por ahí. Así, las del Tiribí. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta con relación al documento, al material, perdón, la forma de capacitación, tal vez? Al todo mundo les gusta siempre ir por la tangente y de una vez preguntar por los costos, cómo se van a hacer las capacitaciones. ¿Alguien? Adriana levantó la mano. Adelante, Adriana. Bendiciones a todos.
Sí, sería muy buena esa pregunta que dice la hermana Jenny, saber, ¿verdad? Si tiene algún costo, saber si nos van a enviar la información en PDF para pasar el correo electrónico, saber si cuando ya esa carta llega a los pastores, bueno, ahorita como la líder local de mi iglesia no pudo conectarse por diferentes situaciones, entonces yo puedo brindarle la información y que ella esté al tanto cuando llegue la carta al pastor local, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saber si la información viene al correo y si tiene algún costo. Y si es material en PDF, si podemos reproducirlo también. Y muy interesante el trabajar con los padres, ¿verdad? Porque siempre se ha trabajado maestro-niño, niño-maestro, ¿verdad? Y nunca padres, ¿verdad? Entonces sí es muy importante esa área y muchas gracias por toda la información, pastor. Bendiciones. Con mucho gusto, Adriana. Bueno, tengo que decir algo muy honestamente. El costo es tan elevado, tan elevado, tan elevado, que nosotros decidimos regalárselo a todo el mundo. Entonces, a mí no me gusta, a mí no me gusta decir que es gratis, porque ni la salvación es gratis. La salvación tuvo un costo muy elevado, ¿cierto? Se pagó un precio invaluable, pero alguien tuvo que pagarlo. Y realmente lo que ha hecho GCN, Global Children's Network, es que consiguió una red de donantes hace muchos años que pagaron para producir este material, colocarlo en una plataforma virtual, hacer PDFs, diseño gráfico, y todo es un regalo para todos ustedes. Todo lo que tiene que ver con el Club Malaquías es totalmente gratuito, es un regalo más bien para todos los ministerios, y ustedes pueden reproducirlo, enviarlo por WhatsApp, descargarlo, fotocopiarlo con toda libertad. Una de nuestras filosofías es que la propiedad global de GCN, de Global Children's Network, le pertenece a todos. No nos pertenece a una oficina en Costa Rica, ni a una oficina en Estados Unidos, le pertenece a ustedes desde ahora. Ustedes van a ser dueños de ese material, ustedes tienen el derecho intelectual de ese material, ustedes lo pueden reproducir. Lo único que queremos es que lo hagan bien, y por eso es que somos muy insistentes en que se entrenen, porque si no conocen la filosofía de lo que se quiere hacer, realmente no funciona al final, y va a ser un material más que la gente usa y van a dejar por ahí guardado. Y bueno, les voy a ser honestos también, el material no es que son hojitas para pintar ni cosas de ese tipo, no, es simplemente una guía de entrenamientos, una guía para los líderes, hay guías para los padres, hay guía para las reuniones de los clubes malaquías, que es como les llamamos, y todo eso es gratis. Entonces lo único que necesitamos es que aprendan la estrategia para que ustedes puedan trabajar por sí mismos. Esperamos que algún día ustedes lo tengan tan claro que ustedes mismos puedan llevarlo a muchísimas personas en Costa Rica, otras organizaciones, otras denominaciones, otros ministerios, otros países. Y que cuando eso suceda, yo me puedo ir de vacaciones contigo, porque ustedes van a hacer el trabajo muy bien. Y eso es lo que queremos, que ustedes entiendan que GCN no es nuestro, es de todos ustedes, y que somos parte de esto, todos que decidimos trabajar con esta nueva generación, ¿de acuerdo? Levantó la mano también Lidiet. Adelante, Lidiet. Hermano, la idea es que ¿quién da el taller? ¿Los pastores? ¿Nosotros los maestros? ¿Quién da quién capacita a los padres? Bueno, eso es muy importante. Para nosotros es sumamente importante que convenzamos a los pastores. No que vayan ellos a trabajar todas las semanas en un club Malaquías, pero que ellos sean los capitanes de este movimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Si el pastor le da interés a algo en la iglesia, toda la gente va a correr detrás de eso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el pastor es ministro de alabanza también, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Todo el mundo quiere estar ahí en la alabanza, la gente le pone mucha énfasis a la adoración, a todo eso en la iglesia. O cuando el pastor tiene un corazón por el evangelismo o por la teología, la iglesia sigue ese ritmo. En este caso, lo que queremos que el pastor entienda que tenemos que lo necesitamos como el capitán del equipo. ¿Para qué?
para que él inspire a la congregación y sobre todo para que le hable a los padres. Ahora, el entrenamiento para los padres solamente dura 2 horas. Eso es lo que nosotros les damos como un PowerPoint donde pueden agarrar a los padres, reunirlos presencial o virtualmente y entrenarlos para que ellos entiendan esta filosofía de trabajo. Y ahí es donde vemos el avance realmente, porque normalmente eso sucede que les decimos a los pastores acerca del trabajo de los niños y ellos dicen, qué interesante, eso lo necesito, he estado orando por él. Voy a decirle a la hermana Chencha que hable con usted. Y no tenemos ningún problema en hacer eso, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que al final la iglesia no avanza como organismo, como cuerpo, haciendo lo que tiene que hacer si el pastor no inspira a los padres. Entonces, los padres tienen que ser inspirados por el pastor y hay algo espiritual cuando los pastores se involucran y le hablan a los padres, especialmente a los hombres, los hombres dicen, sí, señor, y hacen las cosas. Y es más, en algunos casos, que ojalá que eso pueda lograrse con sus pastores, motivamos al pastor a que ellos vayan a los hogares de los padres y les digan, señores, aquí vamos a activar el discipulado de la nueva generación a través de ustedes y estamos preparando hasta un compromiso y hasta un certificado para que se lo puedan regalar a las familias y que ellos digan, wow, el pastor vino a mi casa, me inspiró, me comisionó, me ungió para yo hacer este trabajo con mi familia. Y por alguna razón, algo espiritual y especial sucede cuando eso ocurre. Así que ojalá que podamos lograr convencer a los pastores. Esto que vamos a compartir con ustedes es precisamente lo que hacemos primeramente con los pastores y queríamos compartirlo con ustedes para que ustedes ya sean nuestros cómplices y le tengamos la cama al pastor para que se metan en esto, para que podamos estar preparados en inspirarlos y que nos ayuden a lograr este resultado. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo y lo hemos visto como una gran bendición, así que esperamos que se pueda lograr. Si al final no se logra, no importa, sigamos trabajando y veremos el resultado de la mano del Señor de alguna manera. Todo lo que siembra. Hermana Yajaira, que levantó la mano. Buenas noches, siervos, bendiciones. La pregunta mía es, si el pastor, un caso, digo yo, no quiere meterse dentro de esto, ¿cómo podemos nosotros, los supervisores, conseguir los materiales? ¿Podemos hacerlo? Si el pastor, un caso, no quisiera. Gracias. Eso no hay ningún problema, gracias Yajaira. Igualmente a través de Jenny, que es la persona a la que le haremos el acceso primordialmente a todo el material para que ella se los facilite a ustedes. Entonces, ya se los hará llegar sin ningún problema. El tema es que logremos estar apasionados por seguir trabajando con los chicos y esperemos que los pastores en algún momento despierten a esta gran necesidad, pero esperamos que así sea y esa es nuestra oración y estaremos orando para que ver ese resultado con la pastoral que ustedes representan, que ustedes tienen en sus iglesias. Sí, a través de las líderes territoriales, luego de nosotros ya estar bien informados y empapados de todo lo que es el sistema, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la estrategia metodológica para encariñarlos a ellos con eso y que entiendan que lo necesitamos por lo menos ese visto bueno de poder trabajar nosotros. Y luego, como dijo el pastor, no estamos pensando de que ellos vayan a dar la clase, sino que conozcan el programa, que sepan en qué estamos trabajando y que motiven a los padres para que entonces puedan ingresar en ese sistema de poder atender a los muchachos en sus casas, ¿verdad? Pero vamos a ir haciéndolo de forma en cámara, paulatinamente, en el orden primero, pero yo sé que ellos van a querer trabajarlo porque eso, si no hemos logrado, no hemos hablado todavía de los impactos que va a tener esto, porque esto es crecimiento de la iglesia, esto es más y mejores familias, o sea, todos los resultados que vamos a obtener va a ser beneficioso para toda la iglesia, entonces yo sé que ellos van a apoyar en esto. Una pregunta, Pastor, que tal vez... Y yo quiero... Sí. Una pregunta Adelante, pero adelante. si es que quieres aportar de esto, está bien, vaya.
para no cruzarlo. Sí, nada más quería decir que si es necesario visitar cada congregación y hablar con el pastor personalmente, cuenten con mi apoyo. Yo estoy más que dispuesto porque esta es mi pasión en este momento, mi compromiso. Yo tengo muchas cosas que hacer, pero el tiempo no es una excusa para mí, porque yo quiero que esto suceda en la niñez y yo lo hago por la niñez. Así que si en algún momento hay que ir a Limón, donde sea, y hablar con pastores y convencerlos o inspirarlos, motivarlos, cuenten con nuestro apoyo para hacerlo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pues esa es la otra parte de la buena noticia que les iba a decir, ¿verdad? Que así como dijo el pastor Joe, que cuando el pastor habla, los hombres de la iglesia obedecen más. A veces cuando nosotros los maestros hablamos, los maestros piensan que es un asunto como, los pastores, perdón, piensan que es como un asunto de casita. Pero aquí tenemos algo sumamente hermoso. El pastor es pastor, trabaja con la niñez y no solo algo local, sino que es algo bastante grande. Así es que la buena noticia que les iba a dar es que a través de los líderes territoriales vamos a organizar estas capacitaciones pastorales por zona o por distrito y entonces el pastor nos va a acompañar. Entonces creo que va a ser algo muy bueno, muy bueno para todos nosotros. Así es que ese es el otro punto que les quería contar. Por ahí en el chat están preguntando, dice María, buenas noches, bendiciones. Una pregunta, ¿cuándo van a hacer las capacitaciones? Bueno, esto que estamos haciendo acá es el simulacro de lo que hacemos con los pastores. Estas 4 semanas que siguen, es así, Jenny, vamos a estar los siguientes 3 miércoles más trabajando esto con ustedes y ahí ustedes van a comprender qué es lo que vamos a hablar eventualmente con los pastores cuando tengamos que capacitarlos a ellos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay una sesión donde la llamamos 10 pasos para empezar. Esa sesión también la hacemos con pastores donde ellos les damos un resumen de todo lo que hemos hablado y 10 pasos prácticos para que ellos puedan iniciar el Club Malaquías en una iglesia local. ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Qué reuniones tienen que manejar? ¿Qué tienen que pensar? Y eso les ayuda a tener una guía práctica para arrancar. Entonces, eso lo podemos hacer después de estas 4 semanas o si nos da tiempo, lo hacemos en la última semana. Y después de eso, vamos a abrir una clase virtual. Ahí ustedes, les vamos a pasar un enlace. En ese enlace ustedes se inscriben, entran a una clase. Es una clase de Google Classroom. Y ustedes ahí pueden ver semana tras semana las capacitaciones que tenemos. Entonces, usted va a avanzar en su tiempo, en su horario, no tiene que venir a una reunión con todos, simplemente puede abrir la primera clase, ahí van a encontrar video, van a encontrar PDF para descargar y al final de cada sesión de estudio van a haber unas preguntas que usted tiene que llenar para que le ayude a usted a ir incorporando el aprendizaje y después de que lo haga puede abrir la siguiente lección. Así que ese proceso dura también 4 semanas y usted lo puede llevar a su ritmo durante esas 4 semanas. Eso lo vamos a hacer inmediatamente terminemos este tiempo. Correcto, correcto. Luego, por ahí creo que hay otra pregunta que dice, bueno, es lo mismo, una pregunta, ¿cuándo hablaron de 4 semanas de capacitación? ¿Eso cuándo iniciaría? Bueno, inicia hoy estas reuniones. La otra, que es la capacitación a través de la clase virtual, ustedes lo van a tener que llevar durante otras 4 semanas, pero lo hace cada uno de manera individual. Correcto. No sé si alguien preguntó en un momentico que estuve atendiendo algo aquí, ¿por qué Malaquías? ¿Por qué el nombre Muy Malaquías? bien. Muy bien. Bueno, Malaquías en el capítulo 4, en los últimos versos, que son los 2 últimos versos de todo el Antiguo Testamento, dice, en los postreros días, Él enviará al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, bueno, hay una discusión teológica de quién es Malaquías, quién es Elías, cómo vendrá, cómo aparecerá, cómo sucederá.
pero bueno, eso no nos importa tanto ahorita. Lo que nos interesa es lo que él dice, lo que dice el profeta Malaquías, que cuando venga Elías, se va a volver el corazón del padre al hijo y del hijo al padre. Entonces, esto es lo que estamos buscando con el Club Malaquías y por eso le llamamos de esa manera. Buscando que el corazón del hijo se abra, se vuelva, perdón, el corazón del padre se vuelva al de los hijos. Porque cuando eso sucede, cuando el corazón de un padre se vuelve al hijo, se gana el derecho de que el corazón del hijo se vuelva a él. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo lo que dice Moisés, hablando de las cosas de Dios. El que un corazón de un hijo se abra a un padre no es un derecho dado por ser padre. Es algo que se gana trabajando con el tiempo. El problema es que cuando los chicos no han tenido esta experiencia con sus padres y tienen problemas en la vida que enfrentar y hablar de ellos abren el corazón, pero no a los padres, se lo abren a cualquier otra persona. Pero cuando el padre ha tenido conversación espiritual continua con sus hijos, cuando el hijo necesite conversar de estos temas, se lo va a abrir a su padre porque su padre se ganó ese espacio de conversación. Y él, por eso se llama Club Malaquías. Ahora, ustedes le pueden poner el nombre que sea, no es algo que está escrito en piedra. Lo que queremos es que entiendan la estrategia y les pueda servir de la mejor manera, pero así es como nosotros le llamamos y lo reconocemos a nivel mundial, el Club Malaquías. Ok, muy bien. Bueno, como dijo usted, no queremos ser mentirosos, dijimos que 1 hora, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Yo tengo que conversar con mis líderes territoriales también para poder organizar todo el sistema de trabajo, ya que gracias a Dios veo que tuvimos una presencia de público maravilloso, ¿verdad? Más de lo esperado. Así es que creo que hicimos un gran avance hoy. Y eso sí, les decimos que el próximo miércoles a esta hora vamos a estar en la segunda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recibiendo la capacitación que se le va a dar previamente después a los pastores. Entonces ya usted va a estar completamente enterado y empapado y lo que él no entendió usted se lo aclarará, ¿verdad? Y toda esta preparación es para poder luego, después de haber recibido, hacer el lanzamiento y ponerlo en nuestro programa de trabajo quizás de repente en el 2021, pero ya estaremos listos para arrancar. Así es que muchas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga muchísimo y entonces estamos en contacto para el próximo miércoles, si así Dios lo permite. No sé si Angie tiene alguna pregunta o la hermana Lee, entonces con mucho gusto. No, está bien, gracias. Bueno, nada más. Okay. Nada más les pido un favor al final, vayan, si tiene Facebook, vaya a la red social Facebook y busque Global Children's Network Latinoamérica. Y síganos por ahí también y será un gusto compartir con ustedes a través de esa red social. Y ahí estamos subiendo fotos, información, cosas que se van haciendo a través del tiempo. Así que síganos por ahí. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias a todos y Muchas saludos, gracias, hermanos, bendiciones. bendiciones.